hombres vestidos de negro, de pelo largo, que se fueron ubicando cada quien en esquinas de la cancha. Los pocos que se quedaron allí viendo eso quedaron tiesos. Paralizados. Cuando le miraban el rostro a estas personas de negro, sus ojos parecían los de un animal, como cuando alumbras a un gato o un perro en la oscuridad que le brillan, que a veces hay estadios como el Campincito que queda muy cerca ahí, que es un campo de juego, dice que está maldito. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y yo sé que a la gente que sigue este canal, que se suscribe, que deja sus comentarios, les encantan, pero de sobremanera, las historias y sobre todo las historias paranormales. Eh, y en este canal lo que yo siempre trato de hacer es que contemos estas historias, estos misterios, de manera muy tranquila, muy amena, pero sobre todo de una manera que nos sorprenda a todos, tanto a ustedes como a mí, porque hoy, en el caso del video de hoy, tengo un invitado que de verdad me parece que es un personaje muy teso en su trabajo, que se ha tomado la tarea de ir hasta los lugares, de conectarse con la gente, de escuchar a quienes están allí precisamente para poder sacar estas historias, para poder compartirlas con su público y hoy, por supuesto, con el público de Ventana al Misterio. Y agradezco de sobremanera a él por tomarse este tiempo, por compartir de estas historias, porque nos enriquecen a todos y hay muchas historias que quizás tenemos ahí de referente, otras que quizás nos van a sorprender porque no teníamos ni la más remota idea o quizás son muy poco escuchadas. Y el trabajo que hace este hombre de verdad es bien interesante porque además ahora tiene toda una red detrás de él ayudándole y colaborándole con estas historias y esto sin duda enriquece el periodismo de misterio, enriquece esta labor que todos hacemos desde diferentes aristas, todos somos diferentes, todos los canales que hay, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, en España, sobre todo que hay tantos, pues manejamos los temas de manera diferente, pero siempre tratando de pues hacerlo bien, a nuestra manera, dándole nuestro toque. En fin, son historias que queremos compartir con ustedes, que ustedes también en muchas ocasiones se hacen partícipes y esto hace sin duda que la comunidad del misterio siga creciendo porque como dice otro amigo por ahí, el misterio es cultura, el misterio hace parte de nuestra vida. Pero bueno, aquí les he echado mucha carreta y ustedes ya estarán diciendo, bueno, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene invitado? Es un chico que ya ha estado por aquí, sí señores, aquí en Ventana del Misterio, por aquí don Howard Gutiérrez, periodista, además investigador, creador de contenido en YouTube con una comunidad gigantesca. Bienvenido nuevamente a Ventana del Misterio, de verdad que para mí es un placer poder contar contigo aquí. Joana, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, ya hace un año largo, a Ventana al Misterio. Espero que las personas que nos puedan estar escuchando o viendo puedan pasar un rato muy paranormal desde el lado de entretenerse, de escuchar, de dudar un poco y que si les gusta, pues están invitadísimos a seguir buscando como el misterio, las dudas existenciales que yo les llamo. Encantadísimo de nuevo estar aquí, para lo que soy bueno, dicen por ahí, para hablar de cosas paranormales de nuestro país. Sí, señor, y tan bueno es este señor que, miren, yo tengo este libro que fue el primero que sacó Howard. Gracias a este libro fue que lo conocí, lo vi por primera vez y empecé a seguir todo su contenido a través de YouTube. Este se llama Conexión Enigma, Historias Paranormales de Bogotá.
Pero este año, Howard, usted en la Feria del Libro estuvo también de lanzamiento con otro libro. ¿Cuál es? Cuéntanos un poquito de ese. Sí, venimos también entrando como en el mundo de la literatura, de los libros, para el público que siempre quiere estar poniéndole su toque a las historias. Entonces, este año lanzamos este libro, que es el segundo, es Conexión Enigma, Historias Paranormales de Colombia, y en el cual se abarcan las regiones del país e incluso logramos incluir, que no es muy habitual, no es muy normal que se haga por el tema de, pues que como periodistas perdemos la credibilidad en estos temas, pero aquí cuento algunas historias personales del cómo hago un viaje por el simple hecho de querer devolver una libreta que apareció en el primer libro, querer devolverla y terminar con el proyecto que se llama Conexión Enigma. Y en ese transcurso me suceden algunas cosas inexplicables que vuelvo y a veces lo repito porque no se siente cómodo ser uno el que participa de las historias. El protagonista de Sí, no esas se siente historias. uno un poco vulnerable y ya entiendo a las personas cuando dicen, no, yo quiero anónimo, quiero esto, porque es muy complejo. Pero entonces, a medida que va avanzando el libro, encuentran infinidad de relatos. Algunos los mencionaremos hoy acá. Si me permiten, les muestro por acá eh, algunas que tienen las Bueno, imágenes acá de los sí. sitios. ¿Esa de Tienen, dónde es? Esa que estás ahí por mostrando. acá, bueno, este es el parque arqueológico de la ciudad perdida de Yuna. Tiene, Mm, pues, parte de la historia del sitio, que digamos Parque Nacional Natura Tayrona, entonces habla del parque sí. como para que lo conozcan primero, y también eh, un espacio también para que ustedes escriban su propia historia. En los recorridos que yo hago, cuando Ujú. logramos hacer investigaciones o hacemos los viajes, están las fotografías, personas que me acompañaron en la vida y que hacen parte también de la historia, con cartas, fotografías. ¿Recuerdas la de JJ Benítez, el día que nos encontramos allí? Claro. Y de todo un poco, de todo un poco, de todo tiene. Entonces nos lanzamos con este libro y este año ya estamos trabajando en el tercero. Esperamos para el ¡Qué próximo año pilera! salir. ¡Qué Es que, pilera! es que Porque hay de además son una todo para cantidad de contar. historias. Hay muchas Claro. cosas que contar. Incluso en este libro hicieron falta muchas. Nosotros llegamos a pensar que en este libro era Colombia, por lo tanto Ujú. íbamos a abarcar todo y ya no publicábamos más libros, pero a medida que lo fuimos terminando, vimos que pues, quedan muchas historias muy buenas sueltas, entonces vamos a ir abarcando ciudades, municipios y así. Es un libro independiente, Ujú. no tiene una editorial detrás, entonces hemos tenido cierta libertad de poner todo lo que hemos querido, eso es lo chévere, entonces por eso van a encontrar demasiadas historias en este libro que, que les van a gustar y que lo mejor no aparecen en YouTube. Una que otra sí, pero en la mayoría Ok. no. Howard, y precisamente la gente se estará preguntando, bueno, si no tiene editorial, ¿dónde podemos conseguir el libro? No tiene editorial, pero nosotros como Conexión Enigma, pues ya hemos logrado que esto sea algo así como una medio empresa. Ujú. Entonces lo pueden encontrar en librerías de Bogotá, en las librerías en el centro de Bogotá, librerías en el centro de Medellín. En Bucaramanga también estamos, a través de Busca Libre lo pueden encontrar también. En Falabella, en Mercado Libre también lo encuentran, en la página oficial de conexionenigma.com. En distintas, en estos portales, perdón, encuentran diferentes precios de acuerdo a las promociones que ellos mismos saquen, pero sí en mis redes sociales cada tanto mostramos en qué lugares estamos. No, pues súper fácil, ya ustedes saben. Ahora la tecnología nos acerca de una manera impresionante y es
lo más sencillo del mundo. Ustedes se meten a la página de Conexión Enigma o se meten a Buscalibre, que mira, para mí es una plataforma fabulosa para comprar todo el tipo de literatura que uno quiera y además es súper rápida. Entonces se meten ahí, buscan Howard Gutiérrez o Conexión Enigma y compran su libro y tienen una cantidad de historias fabulosas porque además todas están contadas desde las experiencias que Howard puede recopilar con las personas que llegan a él, que le cuentan esas historias, desde las investigaciones que él hace y precisamente hoy nos vamos a enfocar en varias de ellas. Entonces vamos a hacer una especie de resumen entre estos dos libros, ya les decía, Conexión Enigma, Historias Paranormales de Bogotá, y el nuevo que es Conexión Enigma, Historias de Colombia. Entonces, Howard, yo hace unos días vengo viendo, además que de a poco muchas historias que estaban en este primer libro, pues se vuelven a escuchar, se vuelven a hablar de ellas. Y una de las que más me llamó la atención fue el tema del estadio de Bogotá, del Campín, un lugar de diversión, de entretenimiento, donde todos los domingos y los miércoles hay fútbol, donde la gente va y se divierte, pero también un lugar que sin duda tiene una carga fuerte, pues porque allí se manejan todo tipo de energías, porque en algún momento las barras o la intolerancia, mejor no digamos las barras, sino la intolerancia de la gente ha hecho que haya conflictos ahí en ese tipo de escenarios. Pero sin duda esa historia de este estadio me dejó a mí boquiabierta y dije, Dios mío, ¿qué es esto? No lo puedo creer, pero yo no se las voy a contar, se las va a contar Howard. Entonces empecemos con esta, que de verdad me parece una historia fabulosa. Sí, la mayoría de lugares en todo el mundo tienen algo raro que contar y los estadios pues no es la excepción. Y en esta ocasión, por eso en algún momento en el canal le dedicamos un video completo al estadio del Campín de Bogotá y a otros. También hicimos un top de tantos estadios paranormales de Bogotá y así con diferentes ciudades, pero el Campín tiene o alberga una gran cantidad de experiencias muy, muy raras. Y bueno, esta experiencia ocurre ya hace bastante, bastante tiempo. Me pareció curioso que hasta ahora pues como que surgió a través de unos medios. Recordemos que el Estadio El Campín lo inauguraron el 10 de agosto del 38. Entonces por allí ha pasado infinidad de personas y las historias pues pertenecen a las personas. Resulta que allí un ex trabajador, eh, quien ingresa a trabajar a este lugar por necesidad, tenía a su esposa y a su hijo enfermos, pero él tenía cierta forma de ser que no caía bien entre sus compañeros. Entonces, por esa forma de ser de él, le hacían la vida a cuadritos, le hacían bromas, y pues él no se aguantaba y siempre era como algo grosero, se puede decir, contra ellos, y aún así continuaban molestándolo. Un día ellos tenían que trabajar más o menos en la noche porque tenían algo al otro día, entonces todos estaban haciendo sus labores nocturnas, cada uno en lo suyo, eran varios compañeros, y en esto de las bromas de ellos hacia él se da cuenta que, hombre, ya está bien, ya no me molesten, y le hacían ruidos y todo. Entonces él sale donde lo estaban molestando, golpeando puertas y eso, a gritar a esta persona. Y cuando él lo grita, pues el otro se le ríe y empiezan como con su charla ahí de no me moleste. Justo en ese momento escuchan en una de las entradas del estadio, estaban muy cerca, que comienzan a golpear la puerta y la golpean y la golpean, y ellos afirman que hablan entre sí diciendo que, hombre, pueden ser barristas, pueden ser maleantes que se quieren meter, que quieren hacer destrozos, porque según ellos ya había ocurrido en otras ocasiones, o que querían ingresar con intención pues,
de dañar el evento siguiente. Lo que hacen es que dicen, vamos a informar a las autoridades que quieren entrar. Ese fragmento queda así y él decide irse a trabajar. Pasan las horas, cada quien en lo suyo, y a él, por supuesto, pues que le siguen diciendo cosas. Cuando él dice, ya voy a tomarme como un break, voy a hacer un descanso, deja sus cosas en un cuarto y se dispone a caminar para el otro, donde tenían el café y para servirse y tomar. Cuando él va a hacer eso, él nota que sus compañeros estaban de pie en las, podemos decir que más o menos en las entradas ahí, mirando prácticamente hacia el terreno de juego, y los veía ahí muy concentrados, pero esta gente ¿qué hace? ¿Qué mira? ¿Por qué se quedaron ahí? Él por un instante dice, no les voy a prestar atención, quieren es joderme, continúa, sigue, luego vuelve y en eso él lo que dice, pues voy a ir a ver qué es lo que están viendo. Llega donde ellos y lo que ve le parece como, él dice, era tan absurdo lo que veían y también absurdo que ellos ni gritaban ni hacían nada. Vieron 7 personas en el terreno de juego. Uno de ellos tenía una apariencia, dicen ellos que era como si fuera un vigilante, como con uniforme, pero que su piel parecía que tuviera muchas rayas. Decían que era como cuando alguien se unta colbón en las manos o en la cara y queda así como un abuelito. Normal, podría haber sido un vigilante o de ahí mismo. Los otros eran hombres vestidos de negro, de pelo largo, que se fueron ubicando cada quien en esquinas de la cancha y otros 2 quedaron en el centro. Ellos al ver esto, sus compañeros, algunos se salieron corriendo porque iban a avisar a las autoridades, a las empresas y demás, pero el que cuenta esta historia se queda allí, de pie mirando hacia el campo y mirándolos a ver qué era lo que iban a hacer. Pero eso no era porque él simplemente quería verlos, saber qué. Resulta que cuando él de verdad quiso moverse, no lo podía hacer, el de al lado tampoco. O sea, los pocos que se quedaron allí viendo eso quedaron tiesos, Paralizados. Ujú. paralizados por completo. Y justo ahí ellos comienzan a notar más detalles de estas personas o de estos entes. Yo les digo personas porque así los retrataron. Y decía que era cuando le miraban el rostro a estas personas de negro, sus ojos parecían los de un animal, como cuando alumbras a un gato o un perro en la oscuridad que le brillan las pepitas. Llega un punto en el que las personas o estos entes que estaban allá en la cancha los miran y se dan cuenta que están siendo observados, se quedan ahí también quietos todos mirándose y justo ahí se va la luz de la cancha, se va la luz de por dentro, se va la luz de todo el sitio y no son capaces de moverse, siguen paralizados, lo único que logran ver son los huequitos de los ojos, los brillos. Se me olvidó decir algo antes y es que las personas que estaban en el centro de la cancha de fútbol y las otras 4 que estaban en otros lados, solo las del centro estaban cavando, estaban haciendo un hueco en la cancha. Y eso es como un punto muy importante porque sería una prueba, ¿no? Una de las pruebas. Otra prueba sería las luces y otra prueba, pues los testimonios de los demás. Se apagan esas luces, los ojos de esas personas poco a poco se desaparecen también. El señor que cuenta esto junto al otro dice que no sabe en qué momento perdió el conocimiento, que fue un momento, no se sabe. Cuando volvieron seguían ahí, en el mismo sitio, pero de inmediato comenzaron a pasar pues las cosas disciplinarias. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué vio usted? ¿Qué no vio usted? Y todos fueron diciendo cosas. La versión oficial, que pudo haber sido un apagón normal, pero que para las personas que pueden dar, digamos, un comunicado de prensa, eso todo funcionaba bien. No hubo ningún apagón, según ellos. En la cancha no tenía ningún hueco, en el centro tampoco, nadie la había acabado. En las cámaras de seguridad tampoco había nada. Pero hay algo curioso de esta historia y es que, aunque me la cuenta esta persona, hablando con otros 2 testigos, afirman casi lo mismo, es casi idéntica,
pero Coincide. uno de ellos dice, no quisieron que eso saliera, porque Ujú. a ellos no les dijeron, en las cámaras no aparece nada, pero no se las mostraron. A ellos les dijeron, las luces estaban bien, pero no se las mostraron. Tampoco, no pasó nada de inspección ni nada, sino simplemente, ustedes están locos, eso no pasó y tome su informe o tome tal cosa. El señor que cuenta esto no duró mucho tiempo allá. Para él fue tan traumático y él pensó que de pronto algunos de sus compañeros eran responsables de las cosas malvadas, porque él era muy religioso, de las cosas malvadas de estos eventos allí. Y él asegura, siempre ha dicho que los estadios tienen una energía distinta, que a veces hay estadios como el Campincito que queda muy cerca ahí, que es un campo de juego, dice que está maldito, que de pronto también el Campino, de pronto el de Alfonso López o de pronto el de Compensar. Bueno, esa es a grandes rasgos la historia y le queda a uno como el sinsabor de poder encontrar de pronto si el archivo oficial o lo que dijeron oficialmente que sí haya pasado, pero ninguno de esas personas que habló trabaja más ahí. Entonces, no duraron mucho. Uno No, pues con semejante historia, no renunció y ¿quién va a durar? lo sacaron. Howard, tengo muchas preguntas, pero es que esto me parece una historia fabulosa. Uno, quiero confirmar contigo, o sea, tú conociste a una persona que es ese que nos hablas, que es muy religioso, que tenía un poco de conflicto con sus compañeros y digamos que él fue el testigo principal de esta historia, es decir, el primero que se contactó contigo para contar esa historia. Pero además, eh, tú pudiste hablar con otros personajes que estaban allí, o sea, con otros trabajadores que también vivieron esa historia de terror, ¿sí? Sí, la persona o sea, la historia que comento ahorita es la versión de la única persona que me permitió hacerlo. Ok. Los otros hablé con ellos, pero o sea, como que le cuento, pero Fuera de micrófonos. sí. Ajá. Entonces, ya con eso, al escuchar primero el testimonio del señor que me lo permite contar y que se agregue al libro y todo, y Ujú. después hablar con los otros, digo, hombre, encajan muchas cosas. eh, Queda, como digo, queda como la sensación de, ojalá se pudiera hacer algo más. El problema de pronto mi trabajo es que como yo no tengo habilidades extrasensoriales, no las puedo usar como una prueba de nada, entonces no puedo ir al estadio a decir, sí, aquí siento tal cosa, o no, a mí me tocaría en serio que ojalá en algún momento salga a la luz algo adicional para agregar a la historia. Y así con todo. Pues por el momento yo digo, bueno, tengo el testimonio de él, me lo permitió agregar al libro, hacer los videos, todo, y ya, y esperemos a ver más adelante porque no se puede quedar uno ahí tampoco. No, pero perdóname, o sea, tú no tienes ningún don especial sobrenatural, pero tienes las historias y tienes la oportunidad de desarrollar tu trabajo como periodista y eso es lo que realmente vale porque que alguien se haya sentado a contarte esto, autorizado esta historia para que se publicara, pero además que dos personas que aunque no autorizaron que se publicara su versión, te confirman que esto sí sucedió y que además tú como periodista que tienes la habilidad de saber cuándo uno sabe más o menos cuando alguien le dice mentiras o no, es una particularidad que tenemos los periodistas y que tú digas, juepucha, este señor y este señor que además no tenían una buena relación coinciden con esto que sucedió en el estadio El Campín de Bogotá, viendo unas personas dentro de la cancha que además tenían una figura particular con una ropa de negro que hicieron, no sabemos qué, un ritual, una situación, algo extraño dentro de ese estadio tan conocido en Bogotá, el principal estadio yo creo que de Colombia, y que además hayan tantas personas que coinciden con esto es realmente fabuloso. Y no necesitas ninguna habilidad especial para poder compartir esta historia, que es lo más interesante. Eh,
ellos qué consideran, o sea, respecto, hay un tema ahí que tú decías que ellos vieron cómo cavaban en una parte de la cancha. Después de esto, ellos en algún momento se acercaron a la cancha para corroborar o definitivamente el terror que les generó esta situación pues no permitió que ellos pues experimentaran y fueran a mirar a ver qué era lo que pasaba. Sí, o sea, ellos sí pensaron en acercarse, pero lo que ocurrió después de eso, a partir de los, se podemos decir, descargos disciplinarios, pasaron varios días en los que ellos no entraron al estadio. Entonces, cuando ya vuelven, pues no pueden ver algún cambio distinto. Eso queda en el vacío, no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Digamos que a partir de lo que la persona cuenta, yo siempre pregunto o me voy dando cuenta si la persona o es demasiado creyente en cierta religión o no, porque les pregunto que cuáles pueden ser las conclusiones de cada quien. La del señor que cuenta esto, pues él dice que los estadios pueden estar malditos, que los utilizan para brujería y esto. Los otros le echan la culpa al señor diciendo que él era el que hacía esas cosas porque ellos aseguran que lo molestaban también porque el señor tenía cierto comportamiento de estar haciendo oraciones y cosas en el sitio, pero él decía que eran oraciones pues normales que la hacen en cualquier sitio Por sus religioso. creencias. Ajá, entonces él Mm. tenía sus cosas. Sin embargo, pues sí, o sea, yo normalmente lo que hago es al mes o a los 2 meses vuelvo y les digo, ¿se acuerda que usted me dijo ta, ta, ta? O se acuerda, y a veces si las cambian mucho, yo digo, uy, bueno, eso está como raro. Pero no, no cambió a grandes rasgos, no cambiaron las cosas. Y esto de pronto, pues ellos nunca lo saben, pero pues es algo que uno hace. Eh, Tomo la historia, los detalles y los llevo donde las personas que afirman tener dones extrasensoriales, les digo qué pudo haber pasado ahí, por qué hacían el hueco en ese sitio, 4 personas en las 4 esquinas de la cancha, ¿eso qué? Dicen que unos afirmaban pues que era no, vudú, santería, brujería, un amarre para alguien en específico, pero para que fuera así era que supuestamente, no lo estoy afirmando, pero supuestamente necesitaban tanta energía para que eso que enterraron ahí tuviera efecto, que tenían que hacerlo en un sitio en el cual días después se iba a llenar con muchas personas y iban a disfrutar. Pero de eso Wow. pues no tengo tampoco pruebas, nada, son Es lo que una me dicen. teoría, sí, Sí, es una sí, teoría. pero pues Pero mira, Howard, aquí de hecho, en este canal de YouTube hay un video que se llama Fútbol y Brujería, porque sin duda el fútbol, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, siempre ha tenido una conexión bastante estrecha con las cosas sobrenaturales. ¿Y por qué se los digo así? Porque las personas a las cuales nos gusta el fútbol, yo realmente soy una apasionada por el fútbol, me encanta verlo, me encanta compartirlo, me encanta entenderlo. Eh, Existen alrededor muchos rituales cabalísticos, como dirían en ese campo, precisamente para tratar de enviarle o buena energía al equipo del cual uno es hincha o al contrario, generarle maldiciones o mala suerte al equipo contrario. Y quizás estos señores que estaban ahí, es una teoría que estoy sacando aquí de pura conclusión, no eran ni fantasmas ni nada por el estilo, sino personas que se colaron al estadio y estaban haciendo algún tipo de ritual. Eso puede ser. No lo sabremos con exactitud porque es lo que dice Howard. No van a permitir ver las cámaras. De alguna manera censuraron esa información y esto es lo que más atractivo hace para mí, a mi modo de ver, esta historia. Y es, ¿por qué censuraron esa información? ¿Por qué si habían tantas personas que coincidían en lo que vieron, no se hizo un despliegue mucho más amplio de esto?
Y generalmente este tipo de cosas suceden porque quienes administran los lugares pues no quieren que estas situaciones pues se conviertan en un momento de miedo, de peligro, de situaciones adversas para evitar pues así que la gente siga yendo a estos lugares. Pero sin duda hay alrededor del fútbol una cantidad de historias. Acuérdense ustedes de quizás una de las más famosas que tenemos en Colombia es la maldición del Garabato, con el equipo América de Cali, donde además no solamente muchos de los jugadores de esa época, sino los técnicos y los mismos administrativos de ese equipo de fútbol, pues años después salieron a decir, sí, aquí pasan cosas muy extrañas. En países de África es normal como ver en medio de los partidos que los mismos jugadores meten en la cancha, en el arco del vecino, muñequitos de vudú para evitar que el balón pueda entrar. O sea, situaciones así que hacen parte no solamente del fútbol, sino de lo que somos nosotros como seres humanos y de las creencias que tenemos. Y toda esta historia se vuelve aún más interesante porque mire esto que usted nos decía al final, Howard, y era como, había un señor que sin duda sentía esa energía porque el señor era creyente, tenía su religión, sus creencias, y sentía esa energía y eso hacía que él de alguna manera estuviera todo el tiempo orando o encomendándose o lo que fuera en lo que él creyera para evitar ese tipo de situaciones, pero que finalmente fueron testigos y una situación que los dejó paralizados. Yo sigo de verdad emocionada con esta historia, pero no me imagino el susto tan tremendo que estos señores se llevaron al ver semejante situación y lo peor de todo, que ni siquiera les permitieron entender, después de semejante choque tan fuerte, entender qué era lo que estaba sucediendo. Eso me parece también muy grave. Lo que le genera a él más miedo, yo recuerdo mucho y eso que me acuerdo hoy porque esta mañana que me desperté como con una parálisis del sueño horrible. Entonces, él decía que era algo así, que era como estar eh, quieto en contra de su voluntad, petrificado, y al mismo tiempo sentir eso que le da a uno como que se quiere mover, pero siente, él decía que sentiera como chuzitos en el cuerpo. Entonces, eso le daba miedo porque él era consciente y él decía, de pronto será que estoy soñando, de pronto me dormí, de pronto tal cosa, pero él sabía que al lado estaban los otros y ya después, pues con los testimonios que ya hablamos, las otras personas también dijeron que estaban, o sea, inmóviles. No hacían referencia a que sentían lo mismo de pronto, pero sí estaban completamente quietos. Wow, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte esta historia, de verdad, Howard. Y bueno, y como siempre le digo a todas las personas que se acercan a este canal de YouTube, el valor de los testimonios sin duda hace que estas historias se enriquezcan, que uno les pueda dar de alguna manera un certificado a esas historias, pero sobre todo también el respeto que debemos tener por quienes comparten este tipo de situaciones y de vivencias que al final suelen ser traumáticas. O sea, perdónenme, pero yo no me imagino estos señores cómo pudieron dormir después de semejante situación y tratar de darle una explicación a esto que sucedía. Pero bueno, maravilloso. No sé, Howard, si quieres decir algo más de esta historia o pasamos a la siguiente. No, podemos pasar a la siguiente. Muy bien. Bueno, la siguiente me llama mucho la atención porque está en un lugar que desde hace un par de años se está convirtiendo en un punto de noticia casi que diaria, porque por allí se están pasando muchísimas personas, migrantes ilegales,
pero además porque se convirtió en un lugar de paso muy, muy fuerte, donde van niños, donde van personas adultas, mujeres embarazadas, tratando de buscar una mejor vida, pero que sin duda están poniendo en riesgo su vida. Y es el famoso tapón del Darién, una zona que es selvática, que conecta a Colombia con Panamá, y por allí no solamente pasan colombianos, sino que hemos escuchado historias de extranjeros pasando por allí, otros más locos aún, que están pagando, atención a esto, pagando como si esto fuera una experiencia turística para pasar por una selva que es casi que de las más complejas, no solamente de Colombia, sino del mundo, porque es un estrecho bastante fuerte, donde la naturaleza es demasiado agresiva, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es esta historia, Howard, del tapón del Darién? Porque me imagino que allí, con todo lo que pasa todos los días, deben haber cosas muy fuertes, no solamente normales, o sea, que uno pueda evidenciar, no sé, alguien que se deshidrata, personas que fallecen en este tránsito, sino también muchas cosas que no podemos explicar. Claro, yo tengo aquí escrito, porque me recuerdo muy bien las personas incluso, porque ya también sacamos un especial de historias del Darién, que afirmaba esto era un infierno verde. Infierno por el hecho de que él y con su mamá vivió una experiencia que nunca va a poder olvidar y que a mí tampoco se me va a salir de la cabeza. Por eso también la incluimos en el libro, en lo que era la parte del departamento del Chocó, la parte norte, y porque le ocurrió a un colombiano y a una colombiana, ambos de Cali. Bueno, esta historia creo que tiene de todo. Cuando la escuché por medio de un corresponsal que trabaja con nosotros para el canal, yo dije, tengo que comunicarme con esta persona y hasta que se logró. La persona que cuenta esto es un tipo que quiere ser cantante de música popular muy reconocido. Él vivía en Cali con su mamá, no con su papá, no, solo con su mamá, y eran de las familias que él mismo lo afirma y lo pueden escuchar también en YouTube, acomodadamente bien. Es decir, no tenían una necesidad como de irse como otras personas que lo hacen de pronto por buscar un mejor futuro. Él en realidad no. Con su mamá tenían casa, apartamento, vehículo, negocios, y él relativamente pues había estudiado todo. Uno dice, una persona así pues qué necesidad tiene de irse por allá. El caso, él convence a su mamá de vender todo lo que tenían acá en Colombia y de irse por el tapón del Darién. Claro, es de estas personas que a veces uno por la falta de experiencia en la vida, por los años, cuando uno es muy joven, uno cree que pronto se las puede saber todas y de vista uno cree que todo es fácil. Entonces digo, eso lo aguantamos, pero creo que, y él mismo lo afirma, creo que él sentía que lo aguantaba él no pensaba mucho en el tema de su mamá. Comienzan, para no alargar mucho la historia, comienzan a atravesar con un grupo grande. Ellos eran los penúltimos de todo el grupo. Los últimos de las personas con las que iban era, según él, una familia de africanos, que no se entendían nada entre ellos, pero entonces esa era la medida de él para decir, uy, nos alcanzaron los africanos, entonces nos levantamos y seguimos caminando porque si no nos quedamos y nos perdemos. Al inicio, pues normal, caminaron, pero ya con el pasar de las horas y el tiempo y todo, él dijo, no, marica, esto no está tan fácil. Él se sentía ya cansado y él miraba a su mamá y pues estaba peor que él, muy agotada. Entonces él dijo, vamos a comenzar a hacer más paradas, vamos a detenernos, vamos a comer más, y así lo hacían. Hicieron varias
varias paradas en el camino y en cada una de estas él veía a su mamá cada vez más agotada, como que le costaba mucho respirar, le costaba mucho seguir caminando y, y él como que se comienza a arrepentir en ese momento y dice, ¿y si nos devolvemos? ¿Y si cómo vuelvo a tener todo de nuevo como estaba antes? Y pues él dijo, no, es que es imposible, ya toca seguir. Caminaron y caminaron y caminaron y hasta que su mamá dijo, no aguanto más, necesito descansar. Se sentaron en un tronco y ahí se sentaron ambos, comieron algo y ambos se recostaron hacia el uno al otro, descansaron un buen rato y cuando él ya sintió que llegaron las personas, la familia de África atrás, entonces él dijo, uy, nos tenemos que levantar. Ayudó a su mamá a levantarse y continuaron el camino. Él en ese trayecto de ahí para allá comenzó a sentirse más agotado, más cansado, la mente ya no le daba, o sea, no, la mente a veces le como que ríndase, ya no va a aguantar, ya no va a poder, pero volteaba a ver a su mamá y la mamá ahora comenzaba a decirle, usted puede, vamos, que ya por lo menos estamos aquí, siga adelante, vamos, vamos. Eh, a cierta hora decía, tienes que comer tal cosa, es momento de que tomes agua, es momento de que es momento de... Y él hacía y hacía hasta que voltea a ver a su mamá y le dice que por qué se encuentra como tan bien, por qué está tan feliz. Y ella le dice, ay, mijito, es que yo quiero que usted cumpla todos sus sueños. En ese momento ella le dice, ¿por qué no me canta la canción favorita? La que me canta siempre. Uy, no, y esa parte cuando él menciona eso en la reunión así que tuvimos, no, yo creo que todos los que estábamos ahí se nos aguó el ojo, se nos fue todo, 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 porque él pues cantó una parte, pero fue muy duro. La canción se llama Cuando quería ser grande, de Vicente Fernández, y la cantó una parte, y yo le dije, ¿y usted le cantó eso a su mamá ahí en la selva y todo? Dijo, sí, cuando la terminé venían los africanos, entonces continué caminando y siguió así. Cuando ya llegaron a la parte final, cuando ya terminaron todo eso, ahí pasaron más cosas, pero llegando al final, él ve que ya alcanzó al resto del grupo, todo el mundo ya estaba como feliz, descansando, lo habían logrado, y él camina hacia esas personas y al girar dice, pues busca a su mamá y le dice, mamá, lo logramos. Y la mamá no estaba por ningún lado. No había rastro de ella que estuviera caminando con él hasta ese lugar. Y entonces él dice, casi me enloquezco. Se volvió loco, se tiró al piso, se restregó contra todo, gritaba el nombre de ella, la gente trataba pues, de agarrarlo, se devolvió un buen tramo, no encontró nada. Cuando volvió, dice él que se desmaya, vuelve en sí, bueno, pasa una cosa terrible ahí y él logra hacer que otras personas le pregunten a los africanos que iban detrás, que ellos saben que él iba con su mamá. En conclusión, los africanos le dicen que la última vez que lo vieron a él con la mamá fue cuando se sentaron en el tronco y que el cuerpo de la mamá quedó ahí y él se levantó y siguió. Y que Wow. lo veían hablando solo. Puede ser producto de la mente, pero lo veían hablando solo. Y lo último que le dijeron, usted canta muy bonito. Y ya. Él está en Estados Unidos, eh, pero no puede, o sea, no ha podido superar esto. Eso es un trauma para él y él lloraba y lloraba y lloraba y él decía que necesitaba ayuda y que a veces se soñaba con su mamá diciéndole, o sea, ya está ahí, siga sus sueños, siga con su música, y él lo intenta y sigue, pero pues dice que él, si logra tener la fama que quiere, dice que pues es a costillas de pronto de la vida de la mamá. Y eso fue una historia que a mí me marcó muchísimo por todo lo que él decía, por todos los detalles, eh, y que de pronto puede ser de la mente, vuelvo y digo, pero, pero hace parte como de este mundo
en serio, me parece una historia muy, muy triste, muy, muy triste. Estoy de verdad muy conmovida. Sí, Hoy no, me levanté sensible, no, es que es pero una historia qué muy, muy, muy historia tan dura. fuerte, juepucha. Yo antes no la O sea, podía lograr, que a mí se me corta porque yo me acuerdo de él y yo digo, uy, no. Y cuando él no, canta, es que cuando él cantaba esa parte, y yo escucho ahora esa canción por ahí en TikTok o no, algo, man. no, es complejo. Y pues yo Wow. sé cómo él está viviendo y yo sé qué es lo que está pasando, entonces no me imagino estar en sus zapatos. No, y más allá digamos, de lo que nos agrupa a nosotros aquí, que son los fenómenos sobrenaturales, paranormales, como quieran que llamarlos, es una verdadera tragedia lo que le pasó a este chico. Y es, por cumplir sus sueños, todos los que son mamás aseguran que hacen lo que sea por sus hijos. Esta señora decidió emprender este camino con su hijo porque quería que él cumpliera sus sueños, pensaban que iban a tener una vida mejor y termina la señora perdiendo la vida en una situación tan lamentable como esa, el chico creyendo que va con su mamá, escuchándola y como dice Howard, sí, puede ser efecto del cansancio, del trauma de pasarse ilegalmente en medio de la selva y ni siquiera saber si van a llegar o no van a llegar. Pero calculen esto, que además las personas que iban detrás de él le digan como, oiga, es que sí, resulta que su mamá se quedó allá hace muchísimo rato en el camino y usted seguía hablando como si nada hubiera pasado y que llegue a la realidad, juepucha, y se choque con semejante situación. No, pobre tipo, Es no. muy, y es muy rara porque igual lo hablábamos con personas de pronto que puedan hacer ese contacto con muertos para saber si de pronto ellos podían canalizar la energía de la señora, y ellos afirmaban que sí. Lo que pasa es que, pues según ellos, decían que el alma o el espíritu de la mamá de esta persona lo que hizo fue algo así como de ponerle un velo y acompañarlo de verdad a través de su alma, pero que ella incluso sigue ahí, que obviamente él no ha podido recuperar el cuerpo hasta la fecha, entonces, pero que ella sigue ahí según los expertos que se contactan con los espíritus. Entonces, una de las misiones que él tiene es recuperar el cuerpo de su mamá. No, 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 no. Yo sigo anonadada con esta historia. Qué triste, qué fuerte. No sé qué más decir. Sí, no, De es que verdad que me impacta mucho, muchísimo. uno no sabe, ya Mm, incluso cuando yo le pedía el permiso a él de contarla, yo quería pues mm, lo que uno casi siempre quiere, ¿no? Que el testigo pues la cuente y que claro. sea más directa hacia la gente. Ujú, Y él dijo, no, si le doy el permiso, la cuenta usted. Y yo no ujú, podía grabarla, yo como estaba en primera persona, entonces a uno se le vienen muchas cosas del recuerdo de él, buah, y creo que las personas que han visto ese video, muchos y muchas han llorado con esa historia. Yo traté de hacerlo lo más neutro posible, pero ya solo los detalles y lo que aparece genera, genera un choque emocional ujú. e inexplicable con el tema. Entonces yo a veces les digo a las personas, el tema paranormal o las historias no siempre tienen que generar un miedo de terror, sino que a veces, Visceral. Ajá. sí, a veces son Ujú, este tipo de historias que lo marcan a uno y a ujú, veces dejan de pronto enseñanzas para el que las quiera tomar o las quiera procesar. Y por eso ujú. salió, y por eso incluso está acá en el libro. Le dedicamos una parte, él deja una nota de dedicatoria. Hay varias notas de dedicatoria en varias historias de las personas pues, que decidieron participar ahí. Y eso también es lo bonito del libro. Sí, señor. Sí, señor. No, Howard, pasemos a otra historia, porque esta sí me dejó demasiado choqueada. Y es la de un fantasma en un bus en Villagarzón, en Putumayo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así que un fantasma en un bus? Sí, allí existe una ruta
bueno, una de tantas rutas en las que personas como la que me cuenta esto, trabajaba para antinarcóticos, pues tienen que hacer siempre ciertas revisiones a buses, a veces no al azar, sino a veces directamente al que le dijeron por allá. Entonces, este tramo de la ruta tiene varias leyendas, entre muchas está pues, la dama de blanco, el fantasma decapitado, el cura, la monja, como en todo lugar hablan similar. Me enfoqué en esta porque me pareció que era un poco más personal de la persona, trabajador. Ellos deciden un día cualquiera parar un bus de viaje que se dirigía a Cali. Este bus tenía 15 personas registradas en la bitácora, podemos llamarle así, pero de esto se dan cuenta ya después. Cuando él sube al bus, comienza a decirle a las personas que esto era una requisa, iban a pedirles papeles, así que por favor bajaran uno por uno con sus maletas, que era algo pues de la autoridad y normal. Bajan todos y él antes de bajarse con ellos se da cuenta que al fondo queda un señor y él dice, ¿este man qué? Dato curioso, era más o menos mediodía, que es algo que también me llamó mucho la atención. Se va hasta el fondo y le dice, señor, es que usted no escuchó, necesitamos que se baje, por favor, porque vamos a hacer una inspección al carro y a las maletas. El señor era de más o menos 50 años, sentado ahí, muy normal, lo mira, como que no le hace mucho caso. Entonces la persona que le está pidiendo que se baje le dice, deme sus papeles, ¿cómo se llama usted? Y él le dice que se llama Pedro Ramírez. Le da unos papeles, entonces le dice, señor Pedro, por favor, acompáñeme, vaya y baje, porque o si no me tengo que usar la fuerza para bajarlo. El señor se levanta, el señor Pedro Ramírez se levanta, camina por el corredor del bus. La persona que cuenta esto dice que se gira un momentico para seguirlo detrás de él, pero este señor le hace como la jugada de que no me va a bajar y se sienta en las sillas de al frente y se mete allá. Y él dice, pero este man que me va a tocar ahora sí bajarlo, y se va con toda la fuerza de decir, de bajarlo a las malas. Y al llegar al puesto, él dice, yo le alcanzaba a ver esto, la parte de la cabeza, la parte trasera de la cabeza, desde que yo empecé a caminar, con toda la rabia para bajarlo. Cuando ya giro la cabeza para decirle, hey, señor, bájese, el sujeto ya no estaba. El señor Pedro Ramírez ya no estaba. Y él se queda con los papeles en la mano y de una vez se baja del bus, comienza a interrogar al conductor, le dice, ¿cuántos pasajeros hay acá? Y él dice, 15. Dijo, no es posible porque yo conté 16. Y él, no, porque iban 15. Y los otros también habían contado 15, los otros compañeros de él. Y la gente, sí, somos solo 15. Entonces, ¿quién iba en ese puesto de allá? Entonces, no, ese puesto iba vacío. Y entonces, ¿de quién son estos papeles? Nadie dio respuesta de eso. Él queda con esos papeles, dice que ha buscado a la persona por todo lado durante un tiempo, y ya cuando logra dar como con algún dato, porque él dice que ya no aguantaba más esa situación, porque él era una persona muy, muy centrada, como que no le paraba bolas a eso, una persona pues de las Fuerzas Armadas, ahí sí, no No daba pie a eso. creen mucho en esas cosas extrañas. Sí, y no, Ujú. ellos afirman no perder el tiempo con eso. Entonces, él buscó y se da cuenta que sí, los datos corresponden a una persona pues que había fallecido ya hace mucho tiempo, pero él sigue teniendo esos cosas ahí, esos papeles, y dice, es muy raro, es más ¿Y ahora personal qué de él. cree? Él, él tiene eso ahí y él dice que para él fue como si fuera Ok. un milagro que eso Dios no se lo muestra a nadie, que eso es como si él lo tomaba como si lo que le pasa a los contactados, que a veces ellos tienen una señal de algo y ya pues creen que son como los elegidos para alguna misión de algo. Entonces pues él se quedó con esa idea,
se volvió, eso sí, un poco más creyente de esto, del tema de las almas, de los espíritus, pagó misas de lo que a este señor y, y esa es la historia. Empezó mal. Wow. Pues una historia bien particular porque claramente se llevó un susto, ni el tremendo, pero debido a sus creencias, y esto también lo repito constantemente, dependiendo de lo que uno crea, de la cultura en la cual se haya desarrollado, de la sociedad y de las creencias personales, pues uno también a sí mismo asume, ve e interpreta estos fenómenos, porque para muchos esto pudo haber sido el susto más tremendo de su vida, pero este señor, imagínense lo que dice Howard, lo vio como un milagro y lo que hizo fue empezar a darle, ayudarle a ese espíritu, a esa alma, con oración, con viéndolo de manera positiva. Entonces, en medio de todo, también es una historia bonita, Howard, me parece a mí. Pues es bien rara y ya es Sí, que las historias a veces hay personas que las quieren condicionar a que después de lo que sucedió, entonces enloqueció o después hizo tal cosa. A veces el desenlace de las historias de las personas son muy complejos, son muy raros y, y yo a veces digo internamente, yo hubiera hecho otra cosa o yo lo hubiera pensado desde esta manera, pero pues es como mi trabajo no es decirle qué, qué hacer ni qué, yo, ok, y ya, es una buena historia, me gustaría que tal cosa, si me permite, es una fotico de los tal, de los documentos o si quiere acompañarme a tal cosa y así. Entonces uno va claro. tratando de llevar la idea y respetar, por supuesto, lo que cada quien cree. Ahí sí, ni modo. Y lo más interesante de esto que a mí me parece es que hay una evidencia física, o sea, le entregaron unos documentos a este señor y además después con el pasar de del tiempo él corrobora esos datos y resulta que esa persona ha fallecido. Eso sí me parece, Había estado wow, muerta para ese día, ya había muerto, o sea, un tiempo antes. Claro, yo en tremendo. cuando le conté esa historia a un señor que me ayuda mucho, se llama Ramiro, que acá cuento más o menos quién es él, eh, él me dice que de pronto pudo haber sido documentos implantados para construir la historia, pues él siempre me regaña un poco porque, Sí, total, él, obvio, puede porque a pasar. veces que yo llego allá y mire Ramiro, que es que mire que esto, y llego súper emocionado, entonces él me aterriza. Eh, pero cuando yo digo, bueno, ¿y con qué fin? ¿Con qué fin él quiere hacer eso? Y él afirma, para tener de pronto visibilidad, para que nos lo llame. Pero si es que él no me está pidiendo que lo mencione, él no me está pidiendo que le pague, que, bueno, ahí sí queda uno como, que busca esa persona o, de pronto, o no sé si existan personas que se dediquen solo a engañar a los demás, pero en sí esa es la historia. Cuando yo volvía al chat con él a través de WhatsApp y le decía, quiero mirar esta parte de la historia, es que no me quedó clara, porque en el bus solo iban 15 personas, ¿cuántos puestos tiene un bus? ¿Cuántos? Muchas cosas de estas, nunca cambió la versión, siempre decía lo mismo, entonces yo me quedé como con esa intuición de que no me estaba mintiendo y de que de lo buena de la historia y con el contacto de él. Interesante, muy, muy interesante esta historia y sí, pueden haber múltiples posibilidades, siempre se los digo acá y muchos de los que estén aquí escuchando seguramente van a buscar la explicación razonable a este tipo de situaciones, pero también estoy muy de acuerdo contigo, Howard, y es que cuando tú vuelves a preguntar, insistes después de tanto tiempo, vuelves a decirle como, oiga, ¿y qué pasó con esto? Y este detalle que, y todos los detalles coinciden, pues ahí uno dice como, ah, ok, le voy a creer. Eso también es muy valioso, pero bueno, continuemos porque, jue madre, teníamos muchas historias y solo hemos contado pocas, pero vale toda la pena del mundo y aquí me tomo el atrevimiento para decirle a Howard, si no alcanzamos, podemos hacer una segunda parte de este video. Sí, sí, claro, por mí bien, encantadísimo. Vámonos a un lugar que admito no conozco.
pero que me encantaría conocer y es Nariño. Y la Laguna Verde, que tiene una historia, una leyenda más bien, bien interesante y que es una maravilla natural de nuestro país en un territorio en el sur de Colombia, para quienes no conocen, casi que muy cerca a la frontera y que además hay unos paisajes espectaculares allí. Lo digo pues por fotografías y por lugares que me encantaría visitar, pero esta leyenda sin duda hace parte también de toda esa tradición oral que se mantiene en nuestro país. Howard, ¿qué encontraste allí en esa Laguna Verde? La historia de esta laguna, como llegó a mí, fue como un poquito más, muy particular, no es muy larga, pero me pareció muy, muy curiosa por las personas que también me la contaban. Es un grupo de jóvenes que pues, deciden irse hasta ese lugar, eh, unos de forma respetuosa, hacer turismo ecológico, ir a conocer, pero dos de esas personas o una de estas personas no. Es una persona que, pues, que se enganchó a ese grupo y que dijo, vamos a ir hasta allá y a ver qué. Entonces esta persona dijo, voy a aprovechar ese recorrido para tomar fotos y hacer contenido para redes sociales. Algunas personas, no, bueno, eso no lo digo, pero es muy conocida, la chica de la que voy a hablar es muy conocida a través de redes sociales. Entonces, yo estaba esperando a una persona aquí en Bogotá para hacer una entrevista por la séptima y como un tostado, estaba yo por ahí, y comencé a escuchar casi siempre lo que hablan otros. Y claro, ya escuché más o menos de la historia, hablaban de unos hombrecitos chiquitos, de la laguna, y yo, hombre, eso está como raro. Y pregunté. El caso es que este grupo de jóvenes me comenta que fueron hasta este lugar, caminar hasta allá, 2 horas subiendo, 2 horas bajando, pero al llegar a esta laguna, la chica que en todo el camino iba renegando de los amigos, iba renegando del sol, iba renegando de todo, que pereza, ella debería haber estado en otro sitio. eh, bueno, una persona un poco conflictiva, estaba ahí siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando ellos llegan a la laguna, ellos solos, comienzan a tomar fotos y a decir que qué bonita. Y esta chica lo que hace es desvestirse, quedar en ropa interior e intentar comenzar a entrar a la laguna, sin saber si esto es seguro o no. Recordemos que el tono es porque es volcán a su lado, algo así. Tiene eh, azufre. Eso, azufre. Ujú. Entonces, cuando ella hace esto, a todos comienzan a caerle piedras, piedritas, le lanzan piedras de algún lado. Ellos por un momento como que no se dan cuenta de que están sonando piedras porque de pronto era lo que ellos pisaban. Pero cuando ya les atinan a ellos como que van mirando de dónde salen estas piedras y van mirando por todo lado y no encuentran de dónde sale. En ese momento, pues la chica ya ha ingresado a cierta parte de la laguna y comienza a hacerse pues fotos con otro de los compañeros. Fotos pues se pueden decir que para redes, para vender en redes. Y ven que las piedrecitas vienen desde muy lejos y hacia ellos y hacia la chica. Está esa parte como que ellos comenzaron a gritar pensando que eran otras personas haciendo turismo, tirándoles piedra porque de pronto no estaban de acuerdo con lo que esta chica estaba haciendo. Justo en ese momento, cuando ellos comienzan a gritar, se dan cuenta que la ropa de esta chica que se había quitado y que había dejado ahí estaba corriendo así sobre el agua hasta el centro, se hunde, la chica influencer sale muy brava, los insulta a todos, que ellos fueron culpables, la tiraron con una piedra, por eso se hundió. Las piedrecitas siguen un rato, luego se detiene todo, y cuando se detiene todo, al rato sale la ropa de ella, y así mismo como sale, se va
pero hasta el otro extremo, y allá queda. Van hasta ese lugar todos juntos, recogen la ropa de ella, y cuando la recogen, ven que de nuevo, piedras, 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 no eran muy grandes, pero piedras, 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 y ahí sí logran ver quiénes le lanzaban las piedras. Dicen que eran personas que cabían en la palma de la mano, lanzando piedras, hombres y mujeres. Ni idea, ni idea porque pregunté a personas que conocen de esto, dicen que de pronto pudieron haber sido seres elementales de la naturaleza que toman la forma de pronto de lo que vieron, es decir, ellos, duendes, infinidad de teorías me han dicho, Sí. pero ellos al ver esto salen corriendo de allí y lo comentan con guías más adelante y lo comentan y lo único que les dicen a ellos no es que si le creen o no le creen, es por irrespetar un lugar sagrado y de la naturaleza. Por eso les pasa ese tipo de cosas. La chica influencer, lo único que dijo, sí me pasó, pero si quiere el resto de la historia, págueme. Pero sí me dijo, sí me pasó. Y yo dije, no, con eso ya tengo, ya, Wow. no, las huevas. No No le la voy a voy a pagar, pagar, pero tengo la historia. pero tengo que sí le pasó. Y los otros Ujú, decían, sí los vimos. No ujú. eran seres ni gorditos ni deformados, ¿Cómo eran, eran? eran como personas pequeñas. No, pues yo a veces pienso que ellos de pronto al describirme que cabían en la palma de la mano, pues decían eso, porque igual estaban bastante lejos de donde los vieron. Entonces lograban ver que eran como personas, cuerpo del ser humano, pero muy pequeños. Y no caben en la palma de la mano, entonces uno ¿Y dirá, más o menos cuántos eran? Porque tú dijiste eran varios, pero más o menos cuántos, 5, 10 o en una cantidad dijo que era exagerada. dijeron que era un grupo, que habían Ok. como hombres y mujeres Ujú. desnudos. Y el tono Mm, de piel era el mismo tono de piel de un ser humano, no eran verdosos, no era nada. Por eso cuando yo le hice una entrevista a un chico que habla de duendes y de seres ujú. elementales, él me dijo que esa no es la forma natural de ellos, sino que simplemente buscaron esa forma para poder hacer ver la intención. Y de ahí a que yo les pueda probar que sí son o no son, pues Ajá. no, tendrá uno que ir allá con un experto a ver si se le aparecen o no. Total. Total, pero sin duda, sí, por las leyendas, historias, mitos que hay alrededor de los seres elementales o protectores de la naturaleza, pues efectivamente lo que cuentan es eso, que tienen la capacidad de transformarse dependiendo de la situación para precisamente proteger el espacio en el cual están. Y es que, mira, Howard, esta laguna, como les decía, viene su historia creada a través de una leyenda. Y se dice que en ese sector a un indígena le arrebataron a su esposa y a sus hijos y que le fue arrebatado por los dioses que gobernaban en ese sector. Y fueron tantas las lágrimas que este indígena derramó de tristeza, que así fue como se formó esta laguna, la Laguna Verde, que además tiene varios tonos y como nos decía Howard, tiene una cantidad de azufre que no es recomendable que la Sí. gente se meta allá. Y esto, perdón, pero es un llamado no solamente para respetar la naturaleza en cualquier sentido, sino para que dejemos de ser tan ignorantes y antes de ir a visitar a un lugar, pues entendamos a dónde estamos yendo, cuáles son las características de este lugar, qué podemos y qué no podemos hacer. O sea, perdón, pero esto fue una ignorancia total de parte de estos personajes que fueron allí. Sí, yo pues no quería decírselos, pero Me exalté, me exalté. porque sí, eso uno lo piensa y uno dice, pero ¿cómo marica se van a meter allá a tomarse fotos pues provocativas solo por subir a redes sociales? Y hombre, pues ya venían mal todos, no todos estaban de acuerdo con lo que la persona hizo, pero pues ya venían con ese choque hasta que llegó allá y dijo, necesito sacarle algo a esto porque es perdido para ella. Entonces, sí, claro, eso no es recomendable ni por salud ni por nada.
es algo que no he comprendido mucho del por qué todo lo que está bien siempre queremos como apropiárnoslo de una mala manera y dañarlo y no sé, pero bueno, esas cosas a los testigos uno no se las puede decir porque si no, No, no. total, porque imagínate, si te iba a cobrar, pues, si querías saber más la historia, después le decías Sí, eso no, y yo no te iba a no, autorizar para que la no, contaras. 3 millones de pesos yo no le pago a una No, persona pero por eso. perdón, a nadie, o sea, a No, nadie. Pero Howard, sí, es una historia bien interesante porque por los siglos de los siglos y desde que la humanidad existe, pues se han hablado precisamente de estos seres elementales y seguramente no solamente ellos, sino muchos otros viven entre nosotros, pero quizás no nos hemos dado cuenta o no sabemos cómo interactuar o no entendemos su modus operandi, no entendemos cómo se comunican y son muchas cosas las que sin duda hacen parte del misterio y seguirán estando allí, pero eso no quiere decir que no existan. Bueno, señor Howard, quiero decirle a quienes están aquí conectados que nos faltaron la mitad de las historias, porque mira, teníamos por aquí apuntado la señora María, uy, la no. bruja del llano, que a mí esas historias me encantan. La de la señora Y María es bien cortica y es muy sí, traumática. ay, No, Dios mío, no es del empecemos con todo sí, no es del todo paranormal, pero también me dejó mal. si quieres, cerramos con esa Howard y hacemos después, cuando tengas el tiempo, uno con la bruja del llano y tus experiencias personales, Ok. porque Y de seguramente guerrilleros. buenísimo, buenísimo. Me imagino que estarás hablando de cruzados. De todo, eso hay de todo. Bueno, De- entonces prometido, prometido. Mira, ya aquí lo voy aquí lo voy a apuntar. Contemos entonces la historia de la señora María para cerrar. Ok. Es muy sencilla, ocurrió aquí en Bogotá. Resulta que la persona que me cuenta esto, y lo chévere de esta historia es que trasciende en el tiempo y la persona que cuenta entonces ya sacó las conclusiones y ya logró darnos el fin último de la historia. Cuando él era niño, él salía de su colegio y pues salía muy temprano, entonces la mamá había llegado a un acuerdo con una señora cerca al colegio que se llamaba la señora María. Entonces él salía al colegio muy juicioso y se iba hasta la casa de la señora María, quien era muy, muy gentil con él, lo quería muchísimo, lo trataba como a un nieto. Él no sabía nada de la señora María porque él era muy niño. Él cada vez que llegaba donde esta señora, ella le tenía un vaso con leche, galletas de chocolate y él tenía libertad de llegar a prender el televisor, colocar lo que él quería ver, hasta que más o menos a las 2 de la tarde, 3, la mamá llegaba afuera de la casa, la mamá nunca entraba, sino afuera, ella pitaba en el carro y él decía, mi mamá, y ya se despedía la señora María y salía corriendo y se iba. Esa era la rutina entre semana de él del colegio. Un día, el peladito sale del colegio, va caminando, llega a la casa de la señora María, golpea, no abre nadie, timbra, no abre nadie, entonces se queda así como que esperando, vuelve a hacer el intento y ahí sí sale un joven, una persona más o menos adolescente, tirando a los 17 años, 18, y él se queda mirándolo como que, ¿y usted qué? Y él le dice, mucho gusto, yo soy Pepito, yo soy el nieto de la señora María. La señora María salió a hacer una vuelta aquí en la tienda, ella ya viene. Y él como que, pues siendo un niño, como que, pues bueno, y él, si quiere entre y la espera. El niño entra, el nieto de la señora María, pues cierra la puerta y lo que hace el nieto de la señora María, que le dice al niño, niño, ¿usted quiere tomar algo o quiere comer algo? Mientras que espera bueno, a la señora María. Y él le dice, sí, es que la señora María me da leche con galletas. Y él dijo, listo, ya vengo. Deja su maleta, sus cosas del colegio al lado, se recuesta en el sofá, prende el televisor, el nieto de la señora María llega con el vaso con leche y unas galletas
y él comienza a comerse sus cosas, tomar su leche. Cuando él se está comiendo las galletas de chocolate y él dice, me sabían raro, era muy raro el sabor de esas galletas, no eran las que hacía la señora María. Siguió ahí, él dijo que no se las comió todas, pero sí se tomó toda la leche y siguió viendo televisión. Cuando él escucha de la cocina al nieto que le dice, niño, ya se terminó la leche, ¿quiere más galletas? Y él, como por no hacerle el feo, le dice, sí, señor. Entonces el nieto de la señora María le dice, entonces tráigalo, traiga el vaso, traiga la bandeja y venga por más. El niño se levanta, coge la bandeja con el vaso y se disponía a ir hasta la cocina. En ese momento, por cosas de la vida, el carro de la mamá del pelado pitó. No era la hora en la que ella tenía que llegar. Llegó muchísimo tiempo antes y él, siendo un niño, lo que hizo fue dejar la bandeja y cogió sus cosas, su maleta y mi mamá, y salió y se fue. Se subió al carro y le preguntó, ¿cómo has estado? ¿Qué pasó? Tal. Y él, no, bien, la señora María no estaba. Y la señora María no estaba. Y él, no, estaba el nieto de la señora María. Entonces la mamá, a través del carro, nunca se bajó, hizo así, miró hacia la puerta de la casa de la señora María y allá estaba el sobrino de pie en la puerta mirándola y dice que sonriéndole. La mamá del pelado arranca ese carro como una loca y el chico, el niño lo que dice que se acuerda que fueron a la policía. Y de ahí para allá, la mamá de él siempre con los nervios de punta, pasaron los años y ella nunca le decía nada, nunca volvió él a ir a donde la señora María, nunca pasó, o sea, él quedó así como que, ve, ¿y eso qué pasó? Ya de Ajá. grande, ya siendo persona adulta, entre comillas, le dice, mamá, pero usted ¿por qué nunca me ha querido contar qué pasó ese día con la señora María? ¿Por qué nunca me volvió a llevar allá? Si a mí me gustaba ir mucho allá y ella era muy buena conmigo. Y ella le dice, es que ese día, ese no era el nieto de la señora María no tenía nietos. Él era una persona que estaban buscando la policía porque se la pasaba asesinando personas mayores. Y fue tanto lo fuerte del momento, y es que le dijo, ¿y luego qué le pasó a la señora María? Y él dijo, y la mamá llega y le dijo, ese asesino había matado a la señora María y había hecho galletas de chocolate. Prácticamente lo trataron como de caníbal. No es paranormal, pero es una historia Wow, dura. fuertísima, Y ahí, fuertísima. y ahí podemos No, terminar el programa. no, Dios mío, Howard, usted hoy me dejó, pero así, o sea, no sé cuál de todas las historias es más asombrosa y no asombrosa de felicidad, sino de fuerte, de no, qué montón de emociones. Mira, yo cuando estaba escuchando, yo creí que la señora María iba a aparecer y que iba a decir, no, yo no tengo ningún nieto y que era un fantasma, pero esto, Sí, jue a mí me madre, sorprendió esa parte porque, uy, o sea, por esto y él cuando era niño va a la cocina y quién sabe qué le hubiera pasado. Y por esto que claro, las cosas de la vida, la mamá llegó antes de wow. tiempo a recogerlo, bueno, todo un tema que cuando ya yo dije, uy, esto es una muy buena historia, no es paranormal, pero igual tengo que contarla porque me parece increíble y él todavía pues sigue recordándola mucho. Un saludo No, para él pero si está escuchando esta entrevista. no, 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 qué cosa tan fuerte. No, no es paranormal, es decir, no estamos hablando ni de fantasmas, ni de fenómenos poltergeist, ni nada, pero el misterio, como les he dicho siempre, abarca muchísimas temáticas, muchísimas. Y una de las temáticas que sin duda me ha llamado la atención es la mente o la maldad humana. Y eso hace parte del misterio. Y por eso en los canales donde hablamos de misterio, pues también hablamos de estas personas, de asesinos, de delincuentes, de cómo es que hacían sus
temas particulares cometiendo estos delitos, porque eso hace parte del misterio. Nosotros como seres humanos, sin duda, somos o estamos llenos de una cantidad de cosas que ni siquiera nosotros mismos entendemos. Entonces, aunque no sea paranormal, sí hace parte de todo este mundo que nos llama la atención y con el cual compartimos con ustedes historias. Howard, mil y mil y mil gracias por estar aquí en Ventana al Misterio. De verdad, te lo digo con toda la sinceridad del mundo, admiro un montón tu trabajo, me Gracias. encanta que tengas esa capacidad de hablar con la gente, de ir a buscar los espacios, a contactarte, escuchar, que es tan importante, escuchar a los otros y sobre todo respetar a quienes te dan la posibilidad de acercarse y de poder escucharlos y comprender un poquito sus historias. Así que mil y mil gracias por estar aquí compartiendo tu trabajo y compartiendo todas esas historias de las personas que hablan contigo y que nos permiten seguir ahondando en este mundo del misterio. ¿Cómo pueden, recordémosle a la gente, conseguir el libro y contactarte a través de las redes sociales? Que este señor anda en todas las redes y es más famoso, mejor dicho, por todo lado. No, no, me toca moverme muchísimo, pues porque vivo también del periodismo paranormal y a veces no es fácil, entonces toca uno moverse de mil formas. Entre esas, si alguien quiere trabajar como corresponsal con su propia investigación, no es una investigación que va a quedar a nombre mío, ni más faltaba, es a nombre de la persona que la logra, solo que hacemos como un trato para compartirla a través de YouTube. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Conexión Enigma, Howard Gutiérrez, como aparece ahí en pantalla. El libro lo pueden encontrar, el segundo, en librerías en el centro de la ciudad, casi siempre en los centros de las ciudades principales, a través de Mercado Libre, casi siempre tiene un descuento y tiene envío gratis. Busca Libre también tiene descuentos. Autoreseditores.com para envíos internacionales, Amazon también en digital y envíos internacionales, y en mi página oficial también lo encuentran. Pueden escribir también por WhatsApp, tenemos un canal de difusión en WhatsApp, en Instagram, en la comunidad de YouTube, allí vamos haciendo de todo un poco, IRLs, eso estamos siempre activos, buscando y buscando, viendo a ver qué funciona y qué no funciona. Entonces, invitadísimos no solo a mi canal, sino a apoyar el misterio en Colombia. Yo siento y siempre he dicho que el que me ve a mí puede ver a cualquiera, porque al final la idea es que el misterio crezca aquí. Hace falta mucho, muchísimo, y a veces nos vemos como a gatas un poco, eh, pero siento que entre colegas podemos hacer que esto crezca un poco más, como en otras partes de Latinoamérica. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación, Joana. Cualquier cosa en lo que yo pueda colaborar, si está a mi alcance, ahí está mi número, mi canal, y nada, mil gracias. Te quedo debiendo para enviártelo. Sí, por favor, porque eso está buenísimo. Gracias a ti nuevamente y gracias a todos los que se conectan en esta ventana al misterio. Recuerden, uno, dejar los comentarios, darle dedito arriba a este video, compartirlo con las personas que ustedes crean, con su novio, con su pareja, porque puede que algunos tengan pareja, no novio, con su familia, con los amigos, con el grupo de trabajo, con quien sea. Compártalo porque son historias que de verdad apasionan, que nos abren la mente y que además es importante escucharlas. También acuérdense que si ustedes dicen, ay, yo quisiera escucharlos en vez de verlos a través de YouTube, pues estamos en todas las plataformas de audio. Ustedes aquí debajo de este video en la descripción tienen el enlace de speaker, van, descargan los audios y nos pueden llevar a cualquier lado ahí tranquilitos escuchando estas historias de Ventana al Misterio. Gracias por estar ahí conectados y por hoy cerramos esta ventana al misterio.